Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que se sintonice este video. Mi nombre es Ángel David Sandoval, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy les hablaré un poco sobre los aportes de James Maxwell al electromagnetismo y cómo estas contribuyeron a que tengamos nuestra forma de vivir hoy en día. Antes de hablar un poco sobre sus grandes logros, hablaremos un poco sobre su biografía. James Clerk Maxwell nació en Reino Unido, precisamente en Escocia, en la fecha del 13 de junio de 1831 y falleció en 1879 a los 5 días del mes de noviembre. Enaltecido como un gran matemático y científico, Maxwell logró la formulación de la teoría de la radiación electromagnética, unificando lo que antes se consideraban fenómenos por separado como ser el magnetismo, la luz y la electricidad. Las ecuaciones de Maxwell, formuladas para el electromagnetismo, han sido ampliamente consideradas como la segunda gran unificación de la física, después de que Isaac Newton fuera el artífice de la primera. El A-Dynamical Theory of the Electromagnetic Field en 1865 consiguió demostrar que tanto el campo eléctrico como el campo magnético viajaban a través del espacio en forma de ondas que se desplazaban a la velocidad de la luz. Maxwell propuso también que la luz era una ondulación en el mismo medio por el que se propagan los fenómenos electromagnéticos. La unificación de los fenómenos luminosos y eléctricos le llevó a predecir la existencia de las ondas de radio. Maxwell también es considerado como el fundador del campo moderno de la ingeniería eléctrica. Maxwell contribuyó al desarrollo de la distribución de Maxwell y Boltzmann, un medio para describir de forma estadística ciertos aspectos de la teoría cinética de los gases. También es considerado por haber presentado en 1861 la primera fotografía en color duradera y por su trabajo en el análisis de la rigidez de las celosías, que a día de hoy están presentes en muchos puentes. Sus descubrimientos fueron claves para entrar en la era de la física moderna, sentando las bases de lo que hoy conocemos como campo de la relatividad especial o la mecánica cuántica. Muchos físicos consideran a Maxwell el científico del siglo XIX, con mayor influencia en la física del siglo XX. Su contribución a la ciencia es valorada por muchos como comparable a la realizada por Isaac Newton o Albert Einstein. En la votación del milenio, una encuesta sobre los 100 mayores físicos de la época, Maxwell acabó en el tercer puesto, solo detrás de los dos científicos anteriormente mencionados. En el centenario del nacimiento de Maxwell, Einstein describió su trabajo como el más profundo y fructífero que la física hubiese experimentado desde los tiempos de Newton. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones, originalmente 20 ecuaciones, que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales debidos a Coulomb, Gauss, Ampère, Faraday, entre otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo magnético. Desde finales del siglo XVIII, diversos científicos formularon leyes cuantitativas
que relacionaban las interacciones entre los campos eléctricos, los campos magnéticos y las corrientes sobre conductores. Entre estas leyes están la ley de Ampère, la ley de Faraday o la ley de Lenz. Maxwell lograría unificar todas estas leyes en una descripción coherente del campo electromagnético. Maxwell se dio cuenta de que la conservación de la carga eléctrica parecía requerir introducir un término adicional en la ley de Ampère. De hecho, actualmente se considera de que uno de los aspectos más importantes del trabajo de Maxwell en el electromagnetismo es el término que introdujo en dicha ley, la derivada temporal de un campo eléctrico, conocida como corriente de desplazamiento. El trabajo que Maxwell publicó en 1865, A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, modificaba la versión de la ley de Ampère, con lo que se predecía la existencia de ondas electromagnéticas propagándose, dependiendo del medio material, a la velocidad de la luz en dicho medio. De esta forma, Maxwell identificó la luz como una onda electromagnética, unificando así la óptica con el electromagnetismo. Exceptuando la modificación a la ley de Ampère, ninguna otra de las ecuaciones era original. Lo que hizo Maxwell fue reobtener dichas ecuaciones a partir de modelos mecánicos e hidrodinámicos, usando su modelo de vórtices de líneas de fuerza de Faraday. La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. Desde el punto de vista clásico, la radiación electromagnética son las ondas electromagnéticas generadas por la fuente del campo electromagnético y que se propagan a la velocidad de la luz. La generación y propagación de estas ondas son compatibles con el modelo de ecuaciones matemáticos definido por las ecuaciones de Maxwell. La radiación de tipo electromagnético puede manifestarse de diversas maneras, como ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío, como por ejemplo, en el siglo XIX se pensaba que existía una sustancia indetectable llamada éter, que ocupaba el vacío y servía de medio de propagación de las ondas electromagnéticas. El estudio teórico de la radiación electromagnética se denomina electrodinámica y es un subcampo del electromagnetismo. Las ondas electromagnéticas pueden ser generadas por distintas fuentes, como son cargas aceleradas, dipolos oscilantes, corrientes variables en distintos tipos de antenas, entre otras. La forma de las ondas electromagnéticas depende de la fuente que las genera y de la distancia recorrida por las mismas. El aporte a la ciencia fue tal que el trabajo de Maxwell en electromagnetismo se inspiró en su análisis del trabajo de personas como André Ampère, Hans Oester y especialmente Michael Faraday. Maxwell usó las matemáticas para investigar las causas fundamentales del comportamiento eléctrico y magnético, produciendo para los físicos profesionales algunas de las ecuaciones más hermosas que usan las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones generalmente no se enseñan hasta años posteriores en física universitaria o cursos de matemática aplicada para que son temas muy avanzados referente a la velocidad de la luz,
Maxwell demostró que debe haber ondas electromagnéticas cuya velocidad calculó que sería idéntica a la velocidad de la luz, que la gente ya conocía de los experimentos. Maxwell se dio cuenta de que la luz debe ser una onda electromagnética. También señaló que los rayos infrarrojos y otros rayos electromagnéticos aún no descubiertos viajarían a la velocidad de la luz. Ahora sabemos que, de hecho, hay otros rayos como ondas de radio, microondas, rayos UV y rayos X, y todos viajan a la velocidad de la luz. La teoría científica de los gases y la física estadística. En su teoría cinética de los gases, Maxwell estableció que la temperatura de un gas depende enteramente de la velocidad de sus átomos o moléculas individuales. Se dio cuenta de que las partículas del gas no se moverían todas a la misma velocidad, porque las colisiones entre ellas acelerarían algunas y reducirían otras. Maxwell mostró que las partículas de un gas tendrían una distribución de diferentes velocidades y cuál sería la distribución. A partir de este trabajo, demostró que la segunda ley de la termodinámica, la ley de que el calor siempre fluye desde el objeto de temperatura más alta al objeto de temperatura más baja, es una ley estadística basada en el comportamiento de un gran número de partículas. Aunque algunas partículas individuales pueden desobedecer la ley, la mayoría obedece la ley. Incluso es posible de que la ley se rompa a mayor escala, pero la probabilidad de que esto ocurra es muy pequeña. Sus avances también en física estadística, utilizando la distribución de los comportamientos de las moléculas del gas, Maxwell desarrolló la física estadística. Sus métodos y los desarrollos por Willard Gibbs fueron las piedras angulares de la física cuántica del siglo siguiente, donde ya no podemos estar absolutamente seguros de que el comportamiento de las partículas pequeñas solo podíamos ver la probabilidad de que se comportaran de una manera particular. Maxwell ayudó a dejar la física de la visión mecánica y clásica del mundo de Newton hacia la visión cuántica y probabilística en la que confiamos hoy. Una visión con la que Einstein nunca estuvo contento, pues afirmaba que Dios no juega a los dados con el universo. Lastimosamente, Maxwell no pudo alcanzar a ver los beneficios que la humanidad obtuvo de sus investigaciones, entre las cuales se encuentran las ondas de radiofrecuencia, infrarrojos, rayos X, microondas, entre muchísimos otros, como así el apoyo directamente a lo que es la ingeniería eléctrica. Muchas gracias por su atención. Con esto me despido y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.